El tema de los migrantes. Todo parece indicar que este asunto que durante el semana se fue exponiendo aquí en los micrófonos de Grupo Fórmula, en los espacios vespertinos, pues ahí comenzamos a escuchar al vocero de seguridad del gobierno de San Luis Potosí intentar mandar un mensaje de tranquilidad en el sentido de que la gente no desaparecía en ese punto, en Matehuala, allá en San Luis Potosí. Y pasaron las horas y resulta que no era ese grupo, que no eran necesariamente turistas guanajuatenses, que no eran estos. Finalmente, todo parece indicar, además de la confusión que ahora le vamos a plantear, por lo menos reflejada en los periódicos que se publican, tiene que ver con una nueva ruta, así identificada, creo, por pues los medios de comunicación, de manera pública por las autoridades, la ruta migrante. Ya habíamos escuchado cómo de repente uno de los puntos hacia el norte era Saltillo. Bueno, pues estas camionetas mueven gente, por supuesto, camionetas que parece que llevan turistas, pero no, pues son migrantes que han en estos últimos años, 19, 20, 21, 22 y lo que va del 23, utilizando cualquier tipo de medio de comunicación, en automóviles, caminando por las carreteras, en camiones de pasajeros, en avión para los que tienen más recursos, bajando ya muy cerca de la frontera, en fin, cualquier cantidad de medios, hospedándolos en hoteles, en casas, que se vuelven muchas de estas casas de seguridad, aseguramientos de cientos de personas que el Instituto de Migración nos ha reportado por años. Bueno, ¿qué dice, por ejemplo, La Jornada? Resultaron migrantes no turistas los 23 secuestrados en San Luis Potosí. Solo cabezas, los 23. Milenio, hallan a grupo que se perdió en San Luis Potosí. En La Jornada, pues ya eran secuestrados. Para Milenio, son perdidos, ¿no? Y son 38 de los 40 migrantes. Ahí le van otras cifras. El caso del periódico Reforma, buscaban a 23 en San Luis Potosí, aparecen 51. Otra cifra, bueno, la del periódico Excelsior, buscaban a 23 en 3 estados, rescatan a 35. ¿Cómo le hacemos, Sofía, para entender que, pues sí, que cómo explicar esta nota donde cada quien trae sus números? Pues sí, a partir de la información, comillas, oficial que se da desde San Luis Potosí, la alerta que lanza el gobernador Diego Sinue en Guanajuato para decir, no, pues no nos faltan 35 guanajuatenses, ay, muchas gracias, no son guanajuatenses, son todos migrantes. Pura ilegalidad circulando en camionetas de turismo. Creo que son tres números los que se manejaron. En primer lugar, estos 23 guanajuatenses, efectivamente, que se dice que eran turistas y que estaban desaparecidos. En la búsqueda de estos 23 aparecen de entrada 16 que iban del Estado de México, que son víctimas de un robo, y entonces ahí empezamos a contar y son 23 los primeros desaparecidos, luego 16 que son los que encuentran del Estado de México, y ayer localizan a estos 35 supuestamente migrantes, y ahí esos son los tres números que se estarían manejando. Yo de ahí veo que sale la cifra, por ejemplo, de Reforma. Ellos suman a los 35 migrantes localizados más los 16 del Estado de México, y de ahí salen los 51, y esta lógica de estaban buscando originalmente a 23 por un reporte y encuentran a 51, que lo que nos lleva de conclusión también es que hay mucha gente desaparecida en este país, y pues hay que buscarlos, ¿no? Porque buscando a 23 de Guanajuato encontraron a 51, como dice. Ya hay que ver si sí están desaparecidos o son migrantes que finalmente lograron de alguna forma seguir su ruta hasta el norte del país, hasta la frontera, y a lo mejor ya cruzaron. Como el caso que recordabas anoche en la televisión. Y hace 2 semanas y media, el 22 de marzo, cuando se presentaron los datos de incidencia delictiva, hubo un aumento en el número de secuestros entre enero y febrero. Es decir, los secuestros pasaron, números redondos, de 40 en enero a 60 en febrero. La justificación que dio ese día la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, fue que en febrero tuvieron un solo secuestro de 32 víctimas que eran migrantes. No dio más detalles, no dijo dónde fueron secuestrados, no dijo si habían sido liberados o no habían sido liberados, pero es uno de los datos que manejaban para justificar el tema del aumento en los secuestros, ¿no? Pero sí hay un tema en los migrantes, y como bien dices, son secuestros reales o terminan abandonándolos cuando los descubren intentando pasarlos a las fronteras, ¿no? ¿Y qué es lo que se va a ir viendo? Difícilmente pensar que la autoridad, la que sea, la del Estado, la federal, cualquiera, va a meter mano
en lo que ha quedado muy claro, ¿no? Servicios de turismo abiertos, turismo, por ahí está el nombre de la empresa, pues siendo rentados por polleros, si no es que son parte de los polleros, para llevar a este grupo de migrantes. Terminamos el mes de marzo con una desgracia de migrantes, comenzamos el mes de abril hablando del tema de migrantes. Y hay que decirlo con claridad, porque finalmente no son esos temas arrolladores, no son esos temas que la gente esté buscando en los medios de comunicación, porque además difícilmente encuentra un rostro de estas personas, bien lo dice el periódico Reforma, pues no se saben los nombres de las personas rescatadas, dijo San Luis Potosí, el gobierno sale, ya están aquí estas tantas personas. ¿Quiénes son? ¿De qué países? ¿Cómo se llaman? ¿Qué pasó con ellos? Nada. La información a medias. En general es la información a medias. Porque saben que viene otra que va a cubrir esta y son otros migrantes de otras camionetas que están perdidos, ¿no? Supuestamente, que están perdidos, ¿no? En fin. Y bueno, por pues ejemplo, así las el cosas. comunicado de la Secretaría de Seguridad Federal dice en uno de sus puntos, la tarde de este jueves se logró la localización hasta el momento de 35 personas. Sí. Entonces Pues ahí sí. ya no sabemos si esos 35 son todo el grupo, si tienen información que les lleve a pensar que pueden haber más y por eso manejan el término del hasta el momento, pero sí, todo el mundo tiene cálculos distintos. Pues así está el inicio de la mañana. No sé si en transcurso vamos a preguntar ahí en cabina, pido a nuestros equipos de trabajo en San Luis Potosí, en Guanajuato, si hay alguna novedad, incluso en Coahuila. ¿Qué se registra en Coahuila? Porque se supone que estos puntos de objetivo pues son efectivamente jalar del Estado de México hacia Guanajuato, de Guanajuato hacia Coahuila, y de Coahuila hacia la frontera, ¿no? Hacia Piedras Negras, quizá por allá de aquel lado. No lo sé. Vamos a preguntarle al equipo de Grupo Fórmula en estos puntos, en estos estados, en estas ciudades de estos estados, a ver si hay alguna información adicional. Pero pues creo que a otra cosa.